Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Margarita. Buenos días, Nico. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Muy bien, entonces vamos a hacer hoy el reconocimiento del espacio que nos envió Juan Carlos y vamos a ir a este lugar em, llamado Chía. No sé si es una ciudad o un pueblo, pero vamos a ir a este lugar llamado Chía en Colombia y vamos a sentir y vamos a observar primero el predio. Vamos a ver cómo se siente la energía. Nico, quiero que toques el suelo de ese lugar y que me digas cómo lo sientes y cómo lo percibes. Y Margarita, vamos a la parte más esotérica. Vamos a ver este lugar sin tocar el suelo, pero ver esta parte esotérica. ¿Qué es lo que ven, Nico? Haz de cuenta al oír la primera sensación que tengo al tocar el suelo es mucho frío. Se siente como un lugar bajo cero, haz de cuenta como si hiciera mucho frío. Se siente que no hay sol. Haz de Ujú. cuenta, volteo, observo hacia arriba y aun cuando estando el día, se siente como si una sombra lo cubriera, como si una nube siempre estuviera por arriba, lo que provoca que esta sensación de frío todavía sea más condensada. Puedo sentir vibraciones, puedo sentir como movimiento debajo de la tierra que hace que a la hora en la que yo voy poniendo los pies esto me incomode, como si yo físicamente sintiera que la tierra se moviera, pero eso llega a mi inconsciente y es como si la tierra no fuera estable o como si la tierra estuviera al punto del colapso, algo por el estilo, como si se fuera a caer hacia adentro. Se siente solo, se siente ¿Desolación en el como lugar? sí, como no cálido, no sé cómo expresar, como algo frío. Vamos a ver, Nico, qué es esa sombra que está ahí y quiero que entres a la tierra y quiero que observes qué hay en esa tierra que no te permite estar. Mientras vas ahí, Margarita, ¿cómo ves el lugar? Bueno, hay muchas sensaciones las que veo porque primera emoción con la que me encuentro es con tristeza y energéticamente cuando se siente la tierra también siento demasiado frío. Se sienten como microportales. Ujú. Ellos que están alrededor y están como en una forma desordenada. La tierra, la estructura cuando se ve esta estructura actual, ella está invertida y está deconstruida, como si ella no se hubiera terminado de construir totalmente. Veo que hay cúpulas energéticas que de alguna manera no permiten que el espacio respire porque la misma tierra se ha sentido ofendida, ella no se ha sentido respetada en su esencia. Entonces, cuando tú ves, es como si hubiera un choque tierra, espacio, y puedo ver históricamente el paso a paso de lo que ha pasado en ese lugar. Ahora, hay otra sensación de muchos olores, hay una cantidad de olores que están mezclados, pero Ujú. son olores fuertes, son olores que repugnantes, hay mucho olor a muerte, hay olores, hay ciertos olores a conflicto y esto hace que la energía del lugar se vuelva densa, se vuelva tensa, porque estas cúpulas energéticas no permiten el acceso de las personas. Estas cúpulas están hechas para que haya un efecto de rechazo, o sea, entran, ¡pum!, y rebotan. Entonces esto hace que la tierra también se sienta muy tensa. Ok, quiero que observes cómo están relacionados estos portales, cómo están ligadas estas cúpulas y de dónde vienen estas formas.
Sí, yo lo siento como una red de portales y una red de Mm, cúpulas. Quiero observar cuál sí. es el origen de todo eso. Mientras vas ahí, Nico, Haz de cuenta, Ira, que es como si se diera el ambiente para que una energía pudiera estarse desarrollando dentro del lugar o del terreno. Esta sombra que se provoca y el frío que el suelo representa es el ambiente o el ecosistema de un parásito. Lo que yo observo, Ira, es un ser con una máscara, con la máscara es como de perro, como de lobo, no sé cómo expresar, y es un ser que se mueve y que está asomándose por distintas ventanas de distintos cuartos, de distintos edificios. Haz de cuenta que es un ser que va en doble vía, porque originalmente, cuando las personas primero contactan o sienten esta energía, literal sienten la energía de un animal. ujú, Perciben como si hubiera un animal cerca o como si hubiera animal, y por eso es que inicialmente no huyen o incluso hasta sienten como hasta un coqueteo por el espacio. Pero una vez que empiezan a caminar en el espacio, una vez que empiezan a estar ahí observándolo, incluso pasar un par de días o regresar después de un par de días, la sensación se vuelve diferente, se vuelve esta sensación como de ser observado por esta máscara, como de estar cerca de algo peligroso, incluso porque la esencia del parásito es pesada, es fuerte, es como acechante. a ver, este ser pertenece al lugar, fue puesto en el lugar, llegó al lugar. Quiero que me digas qué pasa con este ser. Tiene muchísimo tiempo, se podríamos decir que hasta es su lugar. Es su lugar, ok. Ujú. ¿Cómo se llama este ser? Como Utima. Ultima. Nico, antes de avanzar, ¿me permites hablar con Ultima? Mm, sí, Ultima, ¿qué deseas de verme? deseo saber quién eres y qué es este lugar donde tú estás, Es mi espacio de protección. de protección. ¿De qué te proteges? No, no, yo no me protejo de nada. Es el espacio, ¿El espacio es tuyo? es mi zona para proteger, Ah, ¿y por qué lo proteges? porque aquí fui asignado ¿Quién te asignó ahí? aquel del bastón. Aquel del bastón. ¿Y cuál fue el trabajo que te dio? No permitir que se profanara este espacio. Ujú. ¿Y tú sientes que el espacio se ha profanado? Sí, ¿Por qué? porque no continúa con el propósito que tuvo al inicio. ¿Cuál es el propósito del lugar en el inicio? Era un lugar ritual, Ujú. Ajá. ¿Qué tipo de todo ritual? iba bien. Ajá. Era un espacio en donde la gente venía a enterrar sus pérdidas, Ok. pero fue profanado por los de las cruces. ¿Y qué pasó con los de las cruces? Comenzaron a traer sus ideas, empezaron a revocar las energías honorables que se encontraban depositadas aquí. Más que muertes, la gente enterraba sus tesoros, sus historias, sus valores, enterraba peticiones, sueños, y todo eso fue corrompido por los de las cruces. Cuando la gente llevaba
esas cosas los entregaba a la tierra para que, ¿cuál era el fin? ¿La tierra que les daba o que les permitía? Sanación Ok, forma parte del ritual, entender que una vez que algo ya no está presente o necesario de cambiar, se debe de regresar a la tierra. Es de la tierra donde viene todo. Todo debe de volver a ella. ok. Y entonces estos de las cruces, ¿qué hicieron? Más rituales sobre rituales. Corrompieron la idea de lo enterrado aquí. Lo satanizaron. Mm, Quitaron muchas cosas, se robaron un montón de otras. Implantaron sus propias muertes, sus propias cruces. Entonces ultrajaron el lugar Ultrajaron el lugar. y tú lo estás cuidando. Yo observo las energías que aún se conservan aquí, desde aquel inicio. Intento cuidar que se honorifique su estancia en este espacio. Ok. ¿Hay algo más que me quieras comentar acerca del lugar? Es un lugar enfermo. Ujú. Incluso yo tengo esa enfermedad. ¿Qué enfermedades? El olvido. Es como si el espacio desarrollara problemas de memoria. Empieza a olvidar su propósito y se está secando. Ok. ¿Tienes alguna relación en esa sensación con alguien de los actuales poseedores de ese lugar? ¿Alguien con quien estés tú más em, cercano, por así decirlo? No necesariamente. No reconozco el cambio de dueño. Ok. O sea, la energía no reconoces que haya cambiado Así es. y la energía la sientes masculina, femenina, equilibrada, mixta. ¿Cómo la sientes desde que esta enfermedad llegó o está ahí presente? Se siente confusa, se Ujú. siente como no decidida. La energía que intenta, como tú dices, dominar o representar el lugar, siempre ha estado confundida. Ok, ok. Regreso en un rato contigo. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta, Nico. Mm, ujú. ¿Cómo te sientes? Bien. Ok, Margarita. Bueno, yo empiezo a sentir y me voy hacia atrás de la historia y cuando veo estos portales que están en desorden y que de alguna manera están reflejados en todo el territorio, cuando me voy atrás empiezo a ver que la tierra traía un equilibrio perfecto. Y estos portales que en este momento presente se ven en desorden, en un momento eran espirales de energía que se iban moviendo, iban creando como una sinergia energética en el lugar y había mucha abundancia, o sea, por debajo del territorio. Esto es una tierra supremamente abundante, pero cuando llega el humano y empieza a hacer sus asentamientos, el humano se siente el dueño. Cuando él empieza a sentirse el dueño, inmediatamente cambia la energía.
porque la simbología de estas espirales empieza a desordenarse toda, precisamente porque hay una cantidad de emociones que han sido sembradas durante la historia de este territorio y esto hace que todo se sienta como tan tenso, tan desordenado y cuando veo estos portales que están dentro de la tierra, veo almas que están enterradas pero de pie. Algo como decía Nico, como si en un momento hubieran enterrado personas y esas personas se hubieran sentido, es algo muy particular porque es como si las hubieran enterrado vivas y hubieran hecho rituales de entrega al territorio para que el territorio cambiara esa composición, cambiarle el sentido a la tierra para que una energía fuerte y poderosa tomara esa energía y se adueñara de ella. Por eso es que hay tanta sensación de tanta lucha, tanta pelea. Por eso todo lo que se edifica en ese territorio se siente deconstruido. Hay señales de magia negra porque el hecho de que haya este asentamiento de estos cuerpos que han sido enterrados de pie y como si sus cabezas se hubieran quedado fuera de la tierra, esto hace que la tierra como tal en su espíritu ella tenga una agonía y esta agonía hace que el territorio no se sienta en paz con él mismo precisamente porque estas almas que fueron parte de un ritual y parte de muertes, porque la memoria de la tierra va quedando con esa energía, esto hace que la tierra necesite como, hace cuenta como si ella quisiera liberarse, porque este punto es un centro, es un corazón y cuando tú ves esas cúpulas que estábamos viendo, que son mallas y que estas cúpulas también tienen formas de mallas, lo que hacen es de alguna manera asfixiar el lugar. Es como si cada dueño vino, puso su energía, puso su energía de poder. Este territorio es mío, 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 y al final el territorio no es de nadie. Entonces, toda esta sensación de posesión hace que este sea un sitio apto para la magia negra. Entonces, viendo ahorita el territorio actualmente, es como si a él se le hubiera puesto un perímetro de magia negra. Haz de cuenta, es un perímetro circular donde energéticamente yo veo las mismas figuras humanas como si hubieran una especie de fetiches que han puesto así como boca abajo, enterrados sobre la tierra, y esto hace que la tierra se siga afianzando en este dolor. Por eso los dueños actuales y las personas de los locales no pueden sacar el fruto, no se puede arrendar. Porque la misma tierra, como se siente ofendida y ella misma es abundante y han transgredido capas por capas, es como si la tierra cuando tú la ves es abundante, pero está a punto de dar frutos y ¡pum! Muere. Entonces hay un ciclo que está manifestándose al contrario a través de estas espirales que de alguna manera mantuvieron un orden y un equilibrio en el territorio porque el mismo territorio tiene una simbología. Hay una simbología de una energía que es femenino, masculino en equilibrio. O sea, hay un primer círculo, un segundo círculo, los corredores energéticos que permiten que la energía circule, pero como eso está ininterrumpido por la misma historia del lugar, te das de cuenta es como si alguien lo hubiera pisado, pisotearon algo que era sagrado. Por eso es que en este momento la tierra nos está escuchando y la tierra empieza este momento crujir. Es como si ella en el fondo, desde su esencia, estuviera moviendo toda esta energía porque ella necesita recuperar nuevamente el equilibrio. ¿Para qué? Para que las personas que han Ah, participado históricamente en este territorio vuelvan a vivir un equilibrio, porque la sensación es como si hubiera una maldición y si tú ves la maldición parece como una especie de humo negro y denso que la gente respira y empieza a afectar su sistema nervioso. pero fíjate qué fuerte y lo que decía Nico aquí, claro, es una maldición, es esta posesión, estas cruces de cabeza, estas situaciones que fueron poniendo en el lugar, pero aquí fue la maldición a lo femenino. ¿Mm? Entonces, vamos a buscar, Nico, vamos a buscar la persona del clan a la que se le mandaron las maldiciones y que está viviendo como la tierra un olvido. En esa maldición a esta persona tuvo que haber sido una mujer que puede presentar problemas mentales, que puede presentar problemas emocionales y que ella
fue la portadora de esta gran maldición. Y quiero que busques esta situación porque se siente como la tierra, despreciada, olvidada, manipulada, humillada. Busca esa energía femenina, la siento viva, pero búscala. Margarita, quiero que busques la forma en cómo esas maldiciones, quiero que busques. Si fue, primero, yo te voy a decir, mientras Nico va encontrando ese lugar, y yo necesito saber con qué tipo eh, de forma fue este trabajo. A ver, hay diferentes tipos como de abecedarios que trabajan diferentes formas. Hay runas, hay esta forma ¿cómo se llama? De diferentes alfabetos, que el alfabeto egipcio, que el alfabeto, te los voy a ir diciendo y necesito que me digas cuáles, ¿vale? A ver, déjame Vale. anotar aquí. Primero, las runas alemanas, No, no. Las runas escandinavas, siento una vibración mucho más fuerte cuando hablas de las escandinavas porque empiezo a sentir un frío que recorre toda mi parte derecha de mi cuerpo y siento una inmovilidad, como si esa energía que tú estás expresando de alguna manera es una energía irreverente, es una energía limitante y es una energía que trae ciertas sensaciones de fracturas a mi cuerpo, pero ella lo que hace es que la energía empiece a fluir de forma intermitente. Por eso es que el cuerpo empieza a sentir como si él se estuviera deteriorando, como si el cuerpo se estuviera pudriendo por dentro hasta que llega a un momento de muerte. ok, entonces las runas escandinavas, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahora quiero que me digas eh, en esta forma qué tipo de pentagramas usaron. A ver, pueden ser figuras redondas, figuras de triángulos, figuras de cuadros, qué tipo de talismán o amuleto utilizaron. Bueno, yo veo aquí que es la intersección de muchas figuras geométricas, porque cuando veo en el centro o en el núcleo, veo una figura de un, dos, tres, de seis y está marcada por un cuadrado y de este cuadrado van saliendo diferentes estrellas, estrellas de Ok, puntas, pero son en forma de conos. Pero como ella está viva en este momento, los conos o estas pirámides con base redonda están todo el tiempo movilizándose. La estructura que permanece firme es la que estoy diciendo, esta de seis como un hexágono que está enmarcado en este cuadrado. ok. Nico, Y ella a ¿encontraste? su vez, Sí, disculpa, y ella a su vez, las puntas de estos conos están conectados a su vez con cada uno de estos portales que vi al inicio de la sesión. Hay una nutrición. Esta figura hexagonal necesita nutrirse energéticamente porque cuando tú ves el entorno energético, el origen de todo esto, hay una gran tristeza. Hay mucho frío, muchos escalofríos sí, tengo muchos escalofríos. Está y mucho terrible frío. esto. Nico, Sí. ¿encontraste a la persona? No te oigo, Nico. Sí, sí la encontré, pero es una niña que entra en una disociación mental, entra con una deficiencia de pensamiento y no crece, Ira, muere joven debido a que sus funciones cerebrales no fueron las adecuadas, no que no funcionara su cuerpo. Ajá. Una niña que desarrolló una psicosis desde muy pequeña. Con- La abrumó la tendencia energética que el espacio llevaba, sobre todo después de esta parte de las cruces. ok. Esa niña está relacionada con el clan de la madre o del padre de Juan Carlos, Con el clan del padre. con el clan del padre. Ok. En esa situación, el clan del padre tiene algún tipo de psicosis también em, em,
por parte del padre. Más como una paranoia. Ah, ok, paranoia. Es de entonces su padre. ¿Cómo ves la energía de su padre putativo, de su padre adoptivo? ¿Cómo ves la energía? ¿Cuál es la energía del padre que está en su campo energético? ¿Cuál de los dos es el que está en su campo energético? Creo que Nico se congeló. Margarita, ¿cuál de los dos es el que está en el campo energético? Veo al padrastro, veo a Ay, Germán, el padrastro, pero lo veo muy bravo. Empieza a gritar, empieza a decir, estamos en este lugar, si este lugar le pertenece a él. Él siente la energía como de intrusos y de alguna manera en él habita tanta rabia, tanta tristeza y tanta frustración, pero también en él habita mucho abuso por su propia historia. Lo veo que está en el campo de Juan Carlos, él entra y sale energéticamente de su campo, pero cuando veo al papá biológico, el ujú, papá biológico es como si él no tuviera piernas, es como si él no eso. pudiera acceder al campo de Juan Carlos y él particularmente por alguna circunstancia lo veo entre las personas que está enterrada de pie. Por otro lado, cuando conecto con la parte sistémica de la madre, Ajá. pues también veo que hay una tristeza muy profunda, vuelvo también a ver abuso. eh, eh, Veo como si hubiera una sensación en ella, como si ella la tierra la estuviera tragando en esta espiral y cuando la madre de Juan Carlos se siente absorbida por esta espiral, ella siente como esta incapacidad de moverse y como si la tierra se la estuviera tragando a ella. Entonces ella en este momento está viviendo un ahogo y una agonía que no le permite estar en un centro y en un equilibrio. A ver, aquí esta energía está bien fuerte, ¿eh? O sea, Sí. primero, vamos a empezar a trabajar porque Nico, a la hora que iba a contactar con esta parte, se salió, se le fue la luz de su casa. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Margarita, primero, quiero empezar a pedirle, primero a Juan Carlos, que empiece a transformar la forma en la que él ha ido, ha participado o ha estado en estas formas consciente e inconscientemente alimentando, ya sea congregaciones, rituales, situaciones de magia negra inconsciente, porque lo ha hecho inconscientemente. Y quiero que empiece a eliminar toda la forma en la que él da jerarquía a estas situaciones que han pasado en su espacio o que da importancia o que da esta mayor intensidad a lo que es la energía de abuso y no a la energía de nacimiento, de reconstruir. Vamos a reconstruir, a dejar que esa tierra respire. Dime qué hace, Bueno, Margarita. lo primero que hace Juan Carlos es que él se observa en el centro de este hexágono y él está en esta postura y a través de sus dedos él está sosteniendo energéticamente este territorio. Es como si él estuviera absorbiendo todo lo que ha pasado, toda su historia, y al absorber su historia, claro, en él hay una recarga energética porque es la forma en que él se ha sentido responsable de ese territorio, porque él ya ha habitado ancestralmente este espacio. Y en la medida que él toma conciencia, porque el hecho de que él esté en este hexágono es como si él de alguna manera se hubiera es como si hubiera habido una configuración a través de su campo energético y de su estructura y de alguna manera en la medida que él fue creando como este tipo de corazas para poder sostenerse, pues es muy pesado para él porque toda la energía que él va alimentando y va absorbiendo, pues esto va fracturándola a él internamente y él va sintiendo que es como si la tierra se le estuviera tragando en este momento. En la medida que él elimina estos contratos con el territorio, con toda la parte ancestral,
con toda la parte sistémica de él y con toda la parte del territorio, es como si él fuera un vocero que en este momento está haciendo la paz con esta energía y empieza a desvincularse energéticamente de esta figura, de estas runas que tú estabas expresando al inicio. Claro, pero ¿por qué? Porque al final de cuentas, independientemente de que se lo esté tragando la tierra, él se está tragando a sí mismo. Ujú. Entonces, es como si él se intoxicara consigo mismo con esa energía. Entonces, tiene problemas con las mujeres o con todas las mujeres de su vida. Tiene problemas para reconocer, tiene problemas para llevar una relación saludable, primero, no tanto con el ambiente laboral, sino más bien con la forma en que él puede ser miembro o puede pertenecer a elementos que lo van haciendo sentirse parte o no parte de una familia. A él le cuesta mucho trabajo estar dentro de un círculo familiar. A él le ahoga esta situación. Y vamos a empezar aquí porque primero lo que tiene que empezar a reconocer, primero es la energía de la madre. Reconocer la energía de la madre, reconocer la energía del padre y empezar a eliminar los sacrificios de él a través de los padres, donde ellos van gritando en todos estos elementos, en estas cruces y en estas puntas, todo lo que han hecho a través de sus cuerpos, a través de lo que han aceptado, y vamos a transformar la forma de los esbat y sabat que se llevan a través de esta forma de juguetear con la forma de los elementos, de los equinoccios, de la forma de ir viviendo sus primaveras, sus veranos, sus otoños, sus estaciones, todos, pero ultrajando en la misma forma, la forma de la misma naturaleza, de la estructura que él ha decidido vivir en esta parte humana. Bueno, aquí estamos viendo muchos aspectos porque aquí Juan Carlos nos lleva a un momento de origen que está conectado con el territorio y yo lo veo a él en un momento donde él está en esta postura en la que yo me encuentro, postura ritual, donde él fue sacrificio. Él Sí. fue sacrificio para estas entidades y estas entidades se ven reflejadas aquí, en la parte del cielo. Entonces, en el momento que él es un sacrificio, su cuerpo es desmembrado, pero el desmembramiento que fue y que fue ocasionado a él como si lo hubieran abierto y hubieran entregado su corazón, hubieran Ujú. entregado su corazón y ese corazón de alguna manera empezó a sentirse a lo largo de las encarnaciones vacío y esa es la búsqueda de lo que yo veo que el alma de él está haciendo, volver a reencontrarse con su corazón, ese vacío que quedó y que de alguna manera quedó una impronta de una especie como una estrella y esas estrellas son esas estrellas que pueden utilizarse para magia negra Sí. porque ellas tienen muchas inscripciones y Ujú. quedó acá, como si hubiera quedado una daga acá. Eso hace parte de lo que tú estás mencionando, de esa relación con el femenino, y eso hizo que él se hubiera gestado en él un desequilibrio, una desarmonía energética entre su femenino y su masculino, porque a través de su historia él ha tenido que ponerse muchas capas, muchas caparazones para poder sobrevivir. Él no ha vivido precisamente por esa fuga energética de esa entrega ritual. Fíjate. Y vemos Ujú. cómo, dime. No, no, dime, acábame de decir porque ahorita ya, dime. Sí, entonces en la medida que él va sintiendo que esa energía que de alguna manera representaba este vacío por este ritual, pues su energía empieza a cambiar porque, claro, al estar en ese hexágono, que es la forma en que se presenta, pues su cuerpo internamente se estaba deteriorando. Había una fractura energética de su cuerpo que es la herida que él tenía a través de este sacrificio que ha ido conviviendo con él a lo largo de la historia. Por eso es que él se siente responsable y él siente que si restaura el equilibrio de esa tierra, pues también estaba restaurando su propio equilibrio y estuviera de alguna manera liberando muchas almas que en un momento sufrieron, padecieron abusos, dolores, inequidades, mucha injusticia se ve mucho llanto, se ve esa expropiación
pero a través de golpes, o sea, como los habitantes originales de ese territorio que tenían un contacto tan profundo con la tierra, ujú. en un momento fueron expropiados, pero fue con abusos físicos, y también se siente como la tierra vivió sus abusos sexuales. Por eso es que la tierra invita a un desequilibrio mental. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí lo que él empieza a liberar esas memorias y esos recuerdos que estaban instaurados en su corazón, e imagina como si el corazón de él hubiera sacado las mismas cúpulas que tenía el territorio. Todo lo que tenía ese territorio es reflejo interno de lo que Juan Carlos tenía, esa sensación de sentirse invertido, de no sentirse con corazón, de sentirse que las memorias de alguna manera lo estaban agobiando a él, y que de alguna manera él era como ese ser que tenía que venir a liberar. Pero cuando él empieza a observar esa carga, el primero que tiene que liberarse es él. El primero que tiene que entrar en un equilibrio y en una armonización energética de su cuerpo, porque su sistema, toda la parte de su sistema de nadis circulatorio está muy interrumpido. Las rodillas se ven así de grande, los pies se ven supremamente inflamados, se siente un dolor acá en las manos, y es como si en el momento en que el corazón, el sitio de ese ritual, le hubieran cortado también como la La conexión garganta, aquí sí. con acá la garganta, y los ojos hubieran brotado. O sea que son muchos los aspectos que Juan Carlos en este momento está liberando de una historia que estuvo relacionada con la magia ritual, el sacrificio y la entrega de su energía a seres que aparentemente eran superiores, y que de alguna manera todavía él sentía y está liberando la influencia de esa energía sobre él. Pero fíjate que hay una parte de sellos energéticos de masonería Ujú. negra. Esos sellos energéticos de masonería negra es como estas personas llegan a la destrucción de lugares, de terrenos, de ciudades, de personas, sin importarles absolutamente nada, a través del dolor, donde rompen una imagen de superstición aparentemente para instalar otra. Y esos sellos energéticos vienen precisamente colocados en todas las coyunturas de su cuerpo. Y es Mm. como si todo esto lo estuviera atando y lo estuviera endureciendo. Quiero que empiece a eliminar toda la forma, primero, de igualdad, de fraternidad, de hermandad, de como él lo haya vivido en ese momento, donde estos sellos energéticos fueron envueltos en su cuerpo, puestos en su cuerpo, para él vender parte de lo que su alma quería demostrar como gratitud. Y dime, ¿qué pasa? Bueno, aquí hay varios aspectos que se están liberando, porque la sensación posterior de todos estos rituales y de lo que se está liberando, y la energía cada vez va siendo mucho más nítida. Hay una sensación como si ese espacio a través de estos portales, la sensación es como una cloaca, como si todos los desperdicios energéticos, tanto del territorio por estos portales y por la conexión que estos portales tenían con toda esta gran tierra de Chía, ella absorbía y se iba volviendo como una especie de fosa común. Entonces, aquí vemos que no solamente la historia del territorio, sino la historia tanto del padre, de lo que él vivió, la historia de los habitantes, la historia de todos los que en un momento fueron parte de ese territorio y que fueron dejando, claro, por eso esa acumulación y ese mal olor. Claro. Entonces, cuando tú mencionas estos sellos de masonería, yo veo que los sellos, claro, están en las articulaciones, pero también están en sus centros energéticos, y parecieran como unos sellos impresos cuando le ponen al ganado y los Ujú. marcan. Es como si él hubiera sido marcado con esos sellos, y cada uno de estos sellos que están en los centros energéticos de su cuerpo, pues estuvieran representando dolor, tristeza, apatía. Cada uno representa una emocionalidad tan fuerte que ha hecho cambios estructurales en su energía, y es como si su cuerpo en este momento, cuando observa esos sellos, el mismo cuerpo empieza a palpitar, porque es la forma en que el cambio de vibración hace que él libere estos sellos energéticos, y las huellas que él tenía, sobre todo aquí en sus manos, de alguna manera había una sobreposición de huellas energéticas por esa capacidad que él tenía de absorber. Es como si él hubiera perdido su energía original y hubieran
habían capas y capas y capas en su cuerpo y en un momento donde Juan Carlos se veía, él ya no se reconocía quién era. Era como si él tuviera y en él habitaran muchas personalidades en un Ujú. solo cuerpo. Eso es lo que quiero que vea Nico. Nico, quiero que vayas a ver estas personalidades múltiples, primero de sacrificio, después de brujería, después de chamanismo, después de esta forma de la masonería, donde va gestionando primero estas personalidades múltiples que lo hacen como vivir en su vida una historia de guerras y es como si él estuviera siempre en busca de pelea. O sea, donde no hay pelea, él va y busca la pelea. Porque quiero que busques esas formas de personalidades para empezar a eliminar la forma en que los rituales más salvajes, más sangrientos, más dolorosos, más dramáticos y todo, van tomando parte de su forma de vivir su vida y donde él se convierte, esto es muy fuerte, pero en un como asesino energético, es como si él tratara de apagar energéticamente en otros su capacidad energética. Quiero que busques ahí y que empiece a trabajar. Dime qué hace. No te oigo. Lo que yo observo es cómo se empieza a desconectar de las memorias del espacio. Ujú, Es como si estas personalidades estuvieran conectadas a distintos procesos, incluso de tiempo, ujú, de lugar, y poco a poco se empiezan a romper esas conexiones, ya que al final no lo validan a él, ni él valida el espacio. Hay ujú. una separación entre ambas partes, entonces esas conexiones pues al final son innecesarias también. No se están retroalimentando de ninguna forma, solo se continúan como viciando o parasitando más. Entonces se sueltan, es como si dos manos se soltaran y empiezo a observar cómo la psique y las personalidades de lo que vendría siendo el clan o lo que vendría siendo los dueños o eso, empieza a ser como más clara, mucho más tenue, fija, con mayor contraste y no tan revuelta. Ok, Margarita, quiero que empiece a transformar, fíjate, esta parte del espíritu guardián de ese lugar que llega a vivir la enfermedad como una parte de él se alimenta del debilitar a los que están relacionados con ese lugar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a transformar la parte esta donde Juan Carlos se conecta con la forma victoriosa de este robo o de esta aniquilación tanto psíquica como energética a los demás. Quiero que empiece a transformar la forma de desdoblamiento que va llevando él a partir de presentar esas personalidades y quiero que se relacione de una forma mucho más consciente, eliminando todos estos límites acerca de la energía femenina y la energía masculina en desequilibrio. Quiero que empiece a trabajar todas las crisis como histéricas, incontroladas, que puede tener o que puede presentar, donde va cambiando esta personalidad y donde él va interpretando su propia historia a partir de sus propias percepciones convenientes. Y dime qué hace. Bueno, yo cuando tú mencionas este guardián, lo primero que sentí es como si él fuera un aspecto de ese guardián. Ujú, Y en la medida que él va tomando como esa conciencia y toda esta parte histórica y todas estas memorias, porque son muchos los aspectos que lo han llevado a él a vivir ciertas formas de aguardianar el territorio a través de las personas que han vivido en ellos. Y en la medida que tanto en él como en el territorio se van liberando estas energías y estas memorias, la tierra empieza a abrirse. Pero la forma en que yo veo que se abre la tierra en estas dimensiones es como si la tierra fuera un portal energético muy profundo,
pero de mucha sabiduría, y veo cómo la tierra empieza a abrirse y empiezan a manifestarse como una especie de escalones, y veo unos tonos muy dorados, como si estuviéramos entrando en un espacio que estuviera reflejado por algo que es muy similar al oro, y este espacio nos estuviera llevando a algo que se resguardó hace mucho tiempo y que lo que quisieron tomar y lo que quisieron invadir fue tomar lo que está dentro de la tierra y lo que estamos accediendo a través de Juan Carlos en este momento. Por eso es que se siente tanta paz, se siente tanta tranquilidad y la energía cambia inmediatamente. Y esto pues es el reflejo histórico de todo lo que la tierra de alguna manera estaba guardianando, pero en forma paralela yo veo que Juan Carlos empieza a liberar ciertas situaciones en sus órganos, como páncreas, corazón, hígado y riñones. Acá hay una cuadratura que de alguna manera estaba como si esos órganos no estuvieran trabajando al 100% y estuviera produciendo exceso de bilis, exceso de cortisol, o sea, hubiera un desorden endocrino en su cuerpo, y esto es porque él mismo creó estas rutas energéticas para mantener y para sostener esta energía que en un momento él tuvo que absorber, y que cuando él las libera es como si su cuerpo hubiera salido como una olla express, como si estas cuadraturas, cuando la energía se libera a través de estas emociones y estas creencias y estas programaciones, los órganos recobran otra vez su memoria y su cuerpo empieza a entrar en un estado de paz, de tranquilidad, y la energía empieza ya a transcurrir dentro de su cuerpo. Y aquí hay una sensación energética bastante equilibrada y armónica estoy sintiendo en este momento. Ok. Nico, ¿te acuerdas de la niña que fue el objeto de la... Ok. Fíjate, la magia negra está relacionada con el control mental directamente. Y este control mental puede generar enfermedades mentales heredadas o impuestas. Y como es una niña y va a las mujeres, quiero que empiece a eliminar cualquier hechizo o maldición que venga del clan del padre relacionándose con todas las mujeres, que los hombres de este clan, con todas las mujeres que se van relacionando. Quiero que empiece a eliminar la forma de ver y de sentir a la mujer como una víctima y como una esclava, y cómo la mente de las mujeres se vuelve esclava de estos hombres, donde al final vuelven a ser víctimas de llevar este ritual traumático heredado generación tras generación, y aunque no sean sucesores de sangre, pero son sucesores de maldición a través de las formas en cómo van viviendo los ocultamientos de personalidades. Son hombres que ocultan muchas veces su propia personalidad y trasladan a la mujer. Es como esta capacidad de alquimistas, pero hacia los demás. Quiero que empiece a eliminar toda la forma en cómo él, en la forma de su sexualidad, porque son hombres muy sexuales, se van relacionando con las mujeres para escapar de alguna forma de esta maldición y pasarla por medio de la sexualidad a las mujeres. Y quiero que empiece a limpiar Juan Carlos todas las relaciones con y a eliminar estas maldiciones, primero con la madre, segundo con la esposa, con las esposas, con las exesposas, con las amantes, con todo lo que haya sido, con los hijos, con las hijas, mujeres, con la forma en cómo él va trasladando este control mental y esta forma de que nunca se sienten aceptados, queridos, amados, protegidos. Dime qué pasa. Principalmente observo cómo esta línea de herencia o genética o de clan o incluso Sí, solamente de posición de es posición. liberada. Ujú. Observo cómo esta niña, y no solo la niña, la frecuencia de muchas mujeres es suelta, dejan de interponer o dejan de poner en ellas estas frases como estás loca, no sabes, paranoica, que en realidad vendrían siendo reflejos de lo que se sentía en el espacio Ajá. y que iban y se minaban en ellas. Entonces, al liberar esa memoria femenina, observo que el conjunto de energías que se mueven entre los cuerpos de los dueños
y en el mismo lugar cambia Ira. Es como si se retirara de alguna forma este frío, no tanto la sombra, pero el frío sí. Se retira como esta desolación, se retira como esta sensación porque es la energía femenina al entrar de forma adecuada la Ujú, que empieza a equilibrar el calor del espacio. ujú. Quiero que empiece a vivir la tierra una reconciliación con lo que lo habita en el interior y en el exterior. Margarita, quiero que empiecen a hacer esta forma de vivir, esta forma de interpretar como la información canalizada para generar un flujo energético mucho más potente. Quiero que empiecen a eliminar toda la forma de privaciones sensoriales que ha tenido el territorio y empiece a reconciliarse, empezando a trabajar y a eliminar todas las formas devastadoras que impusieron a través de los miedos, de programas de miedo, de programas de abuso hacia el territorio, a través del nivel genético del mismo territorio, a través del nivel histórico del mismo territorio y de los habitantes del lugar. Y dime qué pasa, Margarita. Bueno, lo que veo es que la tierra de alguna manera empieza a parirse ella misma porque ella tiene una sensación de estar embarazada, pero de no poder parir. Entonces, los nacimientos no se dan por miedo. Entonces, cuando el nacimiento no se da por miedo, la tierra no puede gestarse en abundancia. Y por otro lado, empiezo a observar cómo las genitalidades masculinas Ujú, que abusaron ese territorio, de alguna manera empieza a liberarse esa energía seminal, porque la misma tierra, a través de las magias, de las maldiciones, ujú, ella misma se sintió violada. Y cuando empieza a liberarse estos sistemas, estos aparatos reproductivos masculinos salen de la tierra empieza a pulsar, empieza a tomar un equilibrio y empieza a sentirse mucho más sana. La sensación es como si las mismas raíces internas de la tierra parecieran como los poros de ella, la piel, empiezan a unirse nuevamente en nuevo sistema neuronal que también hace parte del interior de la tierra. Y aquí la tierra empieza cada vez a sentirse mucho más libre, mucho más tranquila y ya ese pulsar que ella misma estaba presentando para poder mover estas memorias, ella misma empieza a hacer unos movimientos muy rítmicos y estos movimientos rítmicos empiezan a jugar no solamente con la anatomía de la tierra, sino con la anatomía de Juan Carlos y todo lo que hace parte de su clan familiar. Nico, quiero que empiece esa forma como de vivir el tiempo desde otra perspectiva. Quiero que empiece esta forma de lidiar con las emociones de la parte neuronal de la Tierra con la parte de las emociones de cada uno de los socios, de los habitantes, de los dueños, de los que pertenecen a ese lugar. Y quiero que empiece a establecer nuevas vías de posicionamiento neuronal energético y de conexión para empezar a eliminar situaciones de depresiones, de ansiedades, de insatisfacciones y empiecen a aceptar otra vez la alegría, la felicidad, la responsabilidad en equilibrio, eliminando este resentimiento, este rencor, esta forma que los vinculaba de una forma con una vida tóxica. Y dime qué pasa. Yo observo que eran parte de las infecciones que se provocaban a partir no solo del espacio, sino también de todas las personas que habían sido lastimadas, por decirlo Ujú, así. Es ujú, como la sensación de todas esas sangres, todas esas heridas que la gente se llevó a nivel mental, físico, emocional, energético por el espacio. Observo que eso está relacionado completamente con el de la máscara. ujú, La máscara lo que hacía era acordonar o pastorear todas esas sensaciones para ujú, poderlas contener en un solo lugar y poder hacer que de la perpetuidad del espacio no se permitieran más cambios, digámoslo así. ujú. Era como un compromiso muy, muy cerrado, pero al detectar todas estas heridas, al detectar todo este rastro de sangres, llegamos directamente con la entidad y la entidad en realidad ya está bastante suelta. Los comandos la han ido orillando a separarse energéticamente del espacio y entender que el propósito del mismo ha cambiado.
que ya no tiene en un sentido original esta relación con la parte ritualística, sino más bien que ahora ha cambiado esa sensación y todas las sensaciones de los rituales, todas las energías también se han movido del lugar. Quiero que empiecen a trabajar esta parte del remordimiento, Margarita, esta parte de impedir que las cosas mejoren a través del miedo, esta parte de vivir los fracasos en soledad, o sea, estos fracasos dolorosos en su vida y pueden ser personales, en el trabajo, como sea, han sido lo que para él ha representado un dolor muy grande y es como si estuviera expresado, como si él no mereciera ni el cariño, ni el amor, ni el respeto absolutamente de nadie. Quiero que él empiece a cambiar esta parte, empezando a trabajar pulmones, hígado, riñones y páncreas. Empiece a desintoxicar esto y el mismo terreno también lo empiece a desintoxicar. Y dime qué hace Margarita. Bueno, primero conecto con la plataforma del clan familiar porque cuando estás expresando tu comando, lo primero que me llega es la palabra injusticia. Entonces son las injusticias que el clan ha vivido y ha sentido Ujú, y ellos mismos se amarraban entre sus propias injusticias, porque la injusticia también los estaba llevando a ellos a, a sentirse atados, pero al mismo tiempo a tener miedo a desatarse entre ellos, porque de alguna manera era la forma en que ellos aprendieron a protegerse energéticamente. Y simultáneamente, cuando empiezo a observar los órganos de Juan Carlos, pues empiezo a ver que ya hay una distensión, sobre todo la parte pulmonar estaba muy contraída porque la vida en él mismo estaba contraída y esto hacía que el corazón tuviera que bifurcarse en dos. Quiere decir que el corazón estaba actuando como los pulmones y los pulmones energéticamente no estaban actuando en la vida de él. Por eso es que la sensación en él de no tener pulmones es como si él no pudiera respirar la vida profundamente, como si el juicio y el no merecimiento no lo ujú, dejara vivir, no solamente por la historia familiar, la historia del territorio, que en la medida que Juan Carlos va cambiando y sus órganos empiezan a rejuvenecerse porque había un deterioro, se sentía un envejecimiento prematuro, sobre todo porque los riñones estaban muy contenidos en toda la parte del sistema reproductivo, había una contracción, había una sensación de miedo, había una sensación de tener que purgar, tener que expiar lo que en un momento los errores de otros eran las propias cargas y él era el sacrificio por memorias que vimos en esa vida donde él fue entregado en un ritual. Entonces aquí vemos que primero energéticamente empieza a crear él nuevas conexiones, nuevas rutas energéticas donde lo cotidiano que para él fue lo habitual ya deja de ser habitual porque eran los vicios energéticos de las rabias, las ujú, contradicciones, los malos pensamientos y el cuerpo empieza a cambiar. Aquí se nivela su sistema nervioso. El sistema nervioso es importante porque el sistema nervioso se sentía que no estaba conectado con la vida y con la tierra. Era un sistema nervioso de un niño. ujú, Entonces, ¿qué pasa con este sistema nervioso? Que es como si él todo el tiempo hubiera sentido vacíos de vida y nunca se sentía suficiente. Entonces, en la medida que su cuerpo empieza a manifestarse, empieza a elongarse internamente, aquí vemos algo que es el equilibrio entre su hemisferio izquierdo y derecho. Acá hay ujú. una nueva reconexión emocional en su cuerpo. Quiero que empiece, Nico, a transformar toda esta parte de conectarse con programas de memorias flotantes donde él ha aceptado consciente e inconscientemente todas las iniciativas, tanto del territorio como del lugar, como de todo lo que había como una parte de deuda. Quiero que empiece a eliminar estas deudas que lo conectan con ciertas adicciones energéticas y físicas para, es como vivir ciertas situaciones excesivas para que le provoquen ciertas cuestiones hormonales, ciertos químicos en su cuerpo para empezar a tener esta forma de conectarse con emociones que de alguna manera van generando situaciones de dependencia energética. Quiero que empiece la tierra a eliminar la queja, el lamento, la crítica de la misma tierra, el juicio, las burlas que la misma tierra ha aceptado, esta parte
de crear razones para estar como cerrada. Quiero que empiece a eliminar la misma tierra este estrés, esta infelicidad y esta parte de pensamiento de que no merece la misma tierra crear nuevas estructuras de vida, dinero, riqueza, abundancia, todo eso. Dime qué pasa, Nico. Pues pasan muchas cosas. Observo que todas las líneas que hay de referencia hacia la existencia de aquellos que promueven el lugar se dignifican, sobre todo estas partes de la abundancia, de la conciencia, de la mente, de la serenidad, de la calma, del calor, de la libertad. Son como referencias a conciencias del espacio que antes se veían como aprisionadas, pero que ahora veo como más sueltas. Observo como un caudal de fluidez de energía que se mueve por todo el espacio, iluminándolo, limpiándolo, em, vaciando cualquier energía que hubiera quedado como residuo, eliminando cualquier parásito energético. Esta sombra, por ejemplo, ya se encuentra como como en la entrada del lugar, está despidiéndose del espacio y se está retirando del mismo, y al retirarse, pues termina como de salir el sol, haz de cuenta. Ok, Margarita, fíjate aquí, quiero que empiece a tener una nueva relación la tierra con sus vitaminas, con sus plantas, con sus árboles, con todas sus cuestiones elementales de la misma tierra, pero quiero que lo haga a través de la molécula de carbono que nos conecta con la forma en cómo nosotros vamos respirando el mismo aire del lugar. ¿Para qué? Para que empiece a purificarse todas las formas orgánicas e inorgánicas que estaban en el lugar y empezar a eliminar cualquier contaminación que hubiese quedado tanto en situaciones tan pequeñas como las plantas, como la tierra, como los mismos animales y como el humano también en su energía va consumiendo deseos, formas, con la misma respiración y con la misma expiración de la misma tierra. Quiero que se ponga en esa parte en equilibrio. Pero veo que, bueno, veo también muchas cosas en este momento, pero cuando hablas de la molécula de carbono veo cómo ella se va relajando y se va desestresando porque ella estaba muy tensa, o sea que ella había perdido como el ritmo y el movimiento y su eje. Pero veo también que empieza a liberarse energías de saqueos y estas energías de Ajá. saqueos hace parte de del movimiento histórico de la Tierra, desde las primeras personas que entraron con esa condición y con ese pensamiento de saquear, de tomar lo que no les pertenecía y la Tierra va recuperando energéticamente su estructura y su forma. ¿Y esto por qué? Esto va pasando porque si me voy al momento presente, ya veo que no hay una deconstrucción como vimos al inicio, que la Tierra estaba como patas arriba, que de Ajá. alguna manera no tenía una solidez. Pero veo también que cuando hablas tú de los minerales, la Tierra vuelve a recuperar el oro. Y el oro es algo que viene como mito, leyenda de la conquista, cuando los conquistadores quisieron tomar el oro, y estos fueron los corredores energéticos que hacen parte del fluir. Ujú. Es el sistema nervioso de la tierra, pero el oro no es como tal el oro, sino el oro es la sabiduría que habita en el territorio, pero habita también en cada una de las personas, pues que son parte de él y que son parte no solamente del territorio en el que estamos en este momento conectados, sino es parte general del territorio colombiano y todo lo que representa esta expansión y todo lo que quisieron tomar era la sabiduría, pero esa sabiduría ella misma se resguardó, ella misma se cuidó. Por eso es que en este momento hay una apertura, hay nuevas condiciones energéticas, porque los ríos que en un momento Nico vio de sangre, Ujú. pues ahora yo veo que son ríos de oro y la tierra va recuperando nuevamente la abundancia y ella la transmite desde lo más profundo que vimos en abundancia hacia arriba y esta energía empieza a manifestarse, pues aquí estamos viendo en el territorio, aquí en la parte de los locales, en la parte que todo, pero no solamente los locales, sino es una onda expansiva porque es un movimiento energético. Claro, de todo el territorio. Quiero que Exacto. empiecen a trabajar y a limpiar todas las promesas, los votos, las devociones, los compromisos y las obligaciones
en todos los planos de existencia que se hubiesen creado en algún momento, en algún tiempo, en algún lugar, con ese territorio, con estos dueños y con todos los dueños. Quiero que se liberen estas formas de ataduras energéticas. Y dime, Nico, ¿qué ves? Yo observo que ya no hay tantas. Ajá. Observo que la relación entre el espacio y las personas ha dejado de subsistir entre tomarse y soltarse, sino más bien prescindir y sentir. Puedo observar cómo desde la sensación ya no hay una conexión con aquello paranormal o Ujú, trascendentalmente físico. Incluso puedo observar cómo de manera energética todos los entierros, todo lo depositado ahí evapora sus potencias energéticas, se vuelve solamente tierra. ujú, Y esto permite una mayor fluidez de muchas cuestiones de pensamiento, incluidas la creatividad, la resolución, el trabajo colaborativo. Y es como también como si en el espacio era como si se destaparan los oídos de todos los que entran y salen de aquí y ajá. empieza a haber una sensación mucho más cómoda a nivel sensorial. Ok, Margarita, ¿tú qué ves? Bueno, yo estoy viendo y sigo muy conectada con la parte del oro y la Mm, parte de la función que hace el oro en el cuerpo y cómo ella misma, cuando empieza a funcionar y empieza a movilizarse a través de todo el sistema energético, pues empieza a destapar redes que en un momento estuvieron obstruidas, sobre todo a través de las creencias sobre el dinero, el tomar, mm, el querer, de alguna manera, cómo puede llevar a condiciones de muerte, pero son muertes que también están conectadas no con la parte física, sino son como muertes espirituales y sí. cómo de alguna manera cuando hay una deficiencia del oro, hay un crecimiento del ego. Entonces veo el movimiento energético y veo cómo fluye la energía y veo, hay una imagen que veo y es como esta misma sensación de circulación empieza a verse reflejada en la abundancia física a través de los locales. Es como si estuviera viendo a Juan Carlos en un trueque donde él recibe pero también da. Y esto sirve para que haya un equilibrio entre el dar, el recibir, el territorio y todo lo que la energía se permite manifestar como parte de como una gratitud. Veo como Mm. mucho agradecimiento energético en este momento. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo ven ahora el lugar? ¿Cómo ven ahora esta proyección de este centro comercial, de estos departamentos, de estos lugares? ¿Cómo lo ves, Nico? Mm. Pues principalmente visual, o sea, lo puedo ver, ya no se encuentra bajo esta sombra, ni bajo esta desolación, ni Ujú, tras este frío. Se siente como un espacio que llama la atención, se siente un espacio que llama a que lo volteen a ver, como si reflejara a través de estas nuevas luces una potencia para formar parte incluso de la comunidad, del espacio, o sea, como para tomar el lugar que le corresponde, haz de cuenta. ok. Margarita, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo lo veo así como el sitio, ya lo veo con estructuras fuertes, rígidas, pero bien, o sea, es una estructura que invita. Veo que los cambios que hizo Juan Carlos están plasmados en el lugar. Estos vacíos que habían en Juan Carlos estaban plasmados en el vacío de los locales y del mismo espacio que se sentía muy frío. Entonces veo que se hizo un trabajo simultáneo entre toda la parte energética y todo lo que vimos desde el inicio y ya en este momento veo una energía cálida, veo como mucha prosperidad, muchas risas, veo cómo se hizo la energía femenina y masculina. Entró en este momento en una unión y en una conexión íntima donde ya estas peleas históricas ya no se sienten y veo armonía, sobre todo mucha armonía en el lugar. Ok, muy bien. Entonces vamos a proyectar todo esto a través de las dimensiones y del tiempo para que esto empiece a dar frutos en el menor tiempo posible de la metabolización. Y entonces vamos a decirle a la Tierra que va a empezar a aceptar la Tierra su propio amor. Y en esta parte de su propio amor, la misma tierra sabe que está segura dentro de sí misma y que puede elegir desde el amor, sin miedo, elegir confiar en su propia verdad, donde la misma tierra y los que habitan esa tierra son merecedores del bien por la misma naturaleza y donde el valor
es la esencia de su fuerza y no el esfuerzo de lo que se hace para los demás. Quiero que empiece la misma tierra a sentir que no hay necesidad ni de un castigo ni para ella ni para los externos, donde ella se reconcilia con ella misma y empieza a entender su forma, su calidad, su fuerza, su libertad, su divinidad y su grandeza. Y vamos a respirar y vamos a regresar aquí y ahora en este momento presente. Sienten cómo su cuerpo se desconectan de todo y de todos y vamos a volver, vamos a regresar aquí y ahora y nos sentimos bien. Reconoce cada uno su cuerpo, su espacio, su energía. Eliminamos cualquier residuo energético que hubiese quedado de la sesión y transformamos toda la forma de vernos, de sentirnos, de amarnos en esta forma de acceder a nuestra propia estructura energética fuerte, potente y feliz. Vamos respirando profundamente y vamos regresando aquí ahora y a la cuenta de tres abrimos los ojos. Uno, dos, tres. Nico, ¿cómo te fue? Bien. Margarita, ¿cómo te sientes? Bien, 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 muy bien. fuerte. Sí, claro, estuvo muy fuerte. Juan Carlos, ¿sentiste algo durante la sesión? Sí, claro, mucho. ¿Sí? ¿Te, Mm, te cuadra algo de lo que salió en la sesión? También mucho, muchas cosas. Por Oh, ejemplo, los puedo contar? sí, claro, nomás, ¿sabes qué? Déjame guardar, cortar la grabación para que no quede acá déjame cortar la grabación. Espérame.